Palabras de Pablo Catatumbo en el lanzamiento de las ideas socialistas en Colombia, editado por Ediciones FARC Universidad Jorge Tadeo Lozano 10 de agosto de 2017. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial, especialísimo a Gloria Gaitán, incansable luchadora por mantener presente y vigente el legado de su padre y continuadora de sus luchas, junto a María su hija y nieta de Gaitán, a Daniel García Peña, a Luisa Santamaría, a Aida Abella, a José Antequera y a todos los demás familiares de las víctimas de la Unión Patriótica aquí presentes. Presentación de una obra magistral. Permítanme decirles que me produce una inmensa felicidad y celebro poder participar en la presentación de una nueva reedición de este libro maravilloso y de palpitante actualidad. Se trata del libro Las ideas socialistas en Colombia, la magistral tesis de grado de Jorge Eliezer Gaitán, el más grande líder popular de nuestra historia. Qué importante es la lectura de este escrito en estos particulares momentos de la vida nacional. Qué importantes lecciones nos lega para estos tiempos de contextos tan convulsos. Cuánta actualidad tiene hoy este libro escrito en medio de un ambiente social retrógrado, pero que aún así, resultó ser un texto precursor dentro de la Colombia bucólica de 1924. Y decimos que es un libro precursor, porque en él, el joven Gaitán realiza un sesudo análisis de la incipiente estructura capitalista del país y esboza un muy bien logrado relato histórico de los pioneros del socialismo criollo. Se trata de un profundo ensayo presentado y sustentado por el autor ante un jurado académico competente como tesis de grado. En aquel entonces, el documento mereció la aprobación de profesores eméritos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, como Dionisio Arango Vélez, y con un elogioso concepto de don Baldomero Sanín Cano, acaso uno de los más connotados humanistas colombianos de todos los tiempos. Valga la ocasión para hacer hoy un muy breve repaso sobre ese texto profundo, resultante tanto de arduos estudios e investigaciones, así como de las observaciones, de la praxis, la convicción y el análisis del aún muy joven Gaitán. Ojalá los hijos de las nuevas generaciones se animaran a leerlo y los veteranos no descartáramos la opción de repasarlo. La verdad es que vale la pena, pues aún a pesar de cumplirse ahora 93 años de haber sido publicado, su contenido sigue siendo invaluable, válido y tremendamente actual. Ya desde aquella época temprana Gaitán tenía claro que las ideas no son simples mariposas de contemplación, sino fuerzas propulsoras del cambio. Al referirse a las ideas, decía: ellas son razones, pasiones, ardores, emociones conjugadas, para obtener verdaderas conquistas por la justicia. Fuerzas, decía el caudillo, nacidas de la interpretación del mundo, pero definitivamente destinadas a transformarlo, en lo que coincidía totalmente con Marx, en su tesis sobre Feuerbach. Gaitán y la filosofía de la praxis. Desde entonces, para el joven Gaitán, su filosofía era la filosofía de la praxis. Y siguió siéndolo a lo largo de su fecunda y ejemplar existencia, vislumbrando tempranamente al hombre de acción, al portentoso hombre de multitudes, al caudillo del pueblo en que se transformaría años después. Y, consecuente con su formación intelectual y desde aquella misma época, Gaitán le confería al socialismo un carácter de concomitancia indispensable al desarrollo, a la consolidación y a la continuidad de la democracia. Y en eso tenía toda la razón. Socialismo y democracia, así fue como fueron concebidas, desde esa temprana hora de su travesía política, dos categorías que hoy son fundamentales en la teoría política. La primera, la de la democracia como camino, como ruta para la construcción del socialismo. Y, la segunda, el socialismo como consecuencia de la práctica democrática. ¡Qué gran idea! Una idea que a la luz de las experiencias de hoy asume una tremenda actualidad. En la concepción del joven Gaitán, el socialismo no podía, no puede y no podrá ser otra cosa que la organización democrática de la vida social, económica, política, cultural y ambiental de los pueblos. Otra idea, que a luz de la experiencia y la realidad de hoy, es de una vigencia total. Así lo planteó Gaitán en esta tesis de grado y así lo proclamaría, muchos años después, al dictar, en 1942, con motivo del rompimiento por parte de Hitler del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, una conferencia titulada Rusia y la democracia, en la cual se expresó con absoluta claridad la propensión de Gaitán hacia la formulación de nuevas concepciones de la democracia. Gaitán y la democracia orgánica. En esa memorable conferencia, por primera vez Gaitán esbozó su teoría sobre la democracia orgánica, la cual sería desarrollada años más tarde y dentro del marco de las concepciones del profesor Antonio García Nosa, quien acompañó y asesoró a Gaitán y quien, en su accionar político, resultó elegido concejal de Bogotá en representación de la movilización disidente, que por entonces dirigía el líder social y político.
Un análisis crítico de los dogmas. Gaitán inicia su estudio de las ideas socialistas realizando un análisis crítico y derrumbando algunos conceptos erigidos a lo largo del tiempo como dogmas democráticos. Gaitán otorga primacía al análisis concreto de las situaciones concretas, desestimando copias dogmáticas de otras experiencias socialistas, pero sin desconocer sus principios básicos e imprimiendo a sus concepciones un sabor terrígeno, que hoy continúa teniendo notables repercusiones e innegables significaciones, algunas de ellas analizadas de manera concienzuda y relativamente reciente por el profesor Orlando Falsborda en sus libros Cafilladum y Socialismo Raizal. Un texto subversivo. Valga decir también que, cuando el joven Jorge Eliezer Gaitán presentó su tesis a consideración del jurado calificador, algunos miembros del mismo sugirieron rechazarla por considerar que, en tratándose del trabajo de quien se recibiría como abogado, no era una tesis estrictamente jurídica, sino una tesis social y política. Además, los más ultramontanos, prejuiciados y atrasados, argumentaron que se trataba de un texto subversivo. En lo primero seguramente estaban errados, en lo segundo tenían toda la razón. Efectivamente, ese texto era un texto tremendamente subversivo frente al injusto régimen social que siempre ha existido en Colombia. Derecho individual y derecho colectivo. El concepto gaitanista de justicia, adquirido y fortalecido en las vivencias y las carencias de su propia vida, se fue enriqueciendo con su militancia y se fue consolidando con sus estudios, hasta alcanzar aquella categoría existencial que en Gaitán fue considerada siempre como el equilibrio entre la moral y el derecho. Para Gaitán la existencia misma, no obstante, sus connotaciones de carácter personal, familiar y grupal, no fueron nunca un asunto personal, ni familiar, ni grupal. Así lo planteó Gaitán en uno de los primeros párrafos del capítulo introductorio, donde lanzó esta contundente tesis. Repitámoslo, no es que el individuo se desprenda de ningún derecho para entrar en la sociedad. Es, por el contrario, que la sociedad le dispensa unos derechos que él no tenía y que, por consiguiente, no pueden revestir el carácter de inviolables. Así, entonces, cuando aparezca por lo tanto una colisión entre el derecho del individuo y el derecho de la gran masa que constituye la sociedad, debe primar este sobre aquel. El origen y la base de la moral ha sido y es social. Y todo lo que se oponga al óptimo desempeño de lo social, en principio es inmoral. El derecho a la rebelión. Otra tesis, que a la luz de la realidad de hoy adquiere una asombrosa actualidad. Cuando un orden social resulta éticamente inaceptable, cuando las normas consagradas por dicho orden, o las conductas de quienes actúan en la cúspide del poder establecido son contrarias al bien común, la comunidad tiene todo el derecho de rebelarse contra dicho desorden. Es decir, de subvertirlo. He ahí en Gaitán el origen del sagrado derecho a la rebelión. Reclamar que el hombre pueda gozar el fruto de su trabajo. Reclamar que al hombre por el hecho de ser hombre no se le trate como bestia. Que no baste asegurarle la subsistencia física, sino que es necesario facilitarle los medios de cultivar el espíritu. Pedir que los hombres, mientras quieran y puedan trabajar, no puedan ser sometidos a la miseria. Pedir que los hombres que dieron su vida y su salud al trabajo, no tengan que morir sobre la tarima doliente de los hospitales. Pedir que mientras existan mujeres que acosadas por la necesidad tengan que oficiar en el tabernáculo pustuloso de la prostitución. Y que mientras haya niños que arrojados a la inclusa hayan de ser luego candidatos del presidio, no es humano, para que, mientras tanto, otros puedan hacer una vida de dilapidación y de regalo. Decir que a los hombres no se les puede pedir virtud mientras no tengan los medios de vivir, porque, como decía aún el mismo Santo Tomás de Aquino, para la práctica de la virtud se necesita un mínimo de bienestar temporal. Decir que es necesaria la lucha constante porque termine la carnicería de pueblo a pueblo, donde aquellos que la fraguan ritman la danzan en el salón, a la par que los humildes que la sufren brindan su corazón a la metralla como tributo a una patria que nunca conocieron. Decir que al patriotismo es necesario darle un sentido de cooperación internacional y no de agresividad fratricida. Decir que la selección es necesario hacerla, pero a base de capacidades y virtudes auténticas. Y decir que al triunfo solo debe llegarse por los caminos del esfuerzo. Decir todo esto y reclamarlo con el entusiasmo que demandan los grandes ideales, no es pedir nada que esté fuera de las condiciones esenciales de la vida, ni que deba ser patrimonio exclusivo de este o del otro pueblo, ni de esta o de la otra raza, sino que es algo que pertenece a la conciencia universal, algo que es y tiene que ser de todos y cada uno de los hombres, de todos y cada uno de los pueblos. Estas son y siguen siendo, sin ninguna duda, ideas muy avanzadas para aquella época.